Lo primero, quería dar las gracias a Unión del Pueblo Navarro, a UPN, porque me ha invitado a participar, yo creo que en esta iniciativa tan buena, en la que entre todos vamos a hablar de Navarra, y yo creo que va a resultar muy bien. En especial mi agradecimiento a Javier Esparza, porque yo creo que a través de las conversaciones que hemos tenido desde hace ya un tiempo, ha querido o por lo menos me ha invitado a que yo esté aquí porque su proyecto ha hecho que para mí sea algo importante participar con todos vosotros en la construcción de Navarra. Con lo cual, muchísimas gracias, Javier. Sin más preámbulos, lo que yo quiero hoy contarles a todos ustedes son una serie de reflexiones acerca de la política económica, acerca de la política fiscal y acerca del ámbito económico y social que puede afectar a la comunidad en los próximos años. Entonces, para empezar, quiero lanzarles una pregunta, que la piensen 5 segundos. ¿Qué debería sorprendernos? ¿Las situaciones de pobreza y necesidad o la prosperidad de una economía? ¿Qué creen ustedes que debería ser más sorprendente? Pues fíjense, no sé lo que habrán pensado en estos pocos segundos, pero es verdad que las situaciones de pobreza y de necesidad nos revuelven, nos indignan, queremos acabar con ellas. De alguna manera lo exigimos como sociedad. Y no entendemos que tras siglos de avance todavía se estén dando este tipo de situaciones. Pero lo cierto también es que el universo no se confabula para facilitarnos la vida, ni para generar un mayor bienestar social y personal. Hoy, fíjense que precisamente esto, la naturaleza, lo que ha hecho estos días es volver a repetir la catástrofe que sucedió en Indonesia hace ya unos cuantos años, y las muertes, eso es irrecuperable, de las personas, las pérdidas económicas también se recuperan. Ocurrió hace en el año 2004. Así es como quedó Indonesia, la zona devastada, que no ha sido la misma esta vez, así quedó Indonesia tras el tsunami. Hoy, esa misma zona es esta. Es decir, lo asombroso es que el ser humano se levanta, hace y construye de nuevo. Entonces, lo admirable de todo esto es que, a pesar de que el universo no se confabula para generarnos un mayor bienestar, somos nosotros que con nuestro esfuerzo, con el ingenio humano y con la capacidad de coordinarnos socialmente, de generar, de transformar recursos, de crear riqueza que hagan que nuestras necesidades se satisfagan mejor. Y la esperanza de esta gente que ha tenido esa catástrofe hoy es precisamente esa, que el ser humano se levantará y volverá a construir. Eso es lo que va a pasar. Claro, esto lo que no nos puede hacer es pensar que el crecimiento viene porque sí. O sea, el crecimiento, la economía no crece por una inercia imparable, no. El crecimiento, la prosperidad, se necesita de esfuerzo y de previsión. No surge de la nada. El estado natural de las cosas es ese, el estado natural. Pero el estado natural de las cosas no tiene el progreso por sí mismo. Cómo utilizar los recursos, cómo transformarlos y cómo hacer que esos recursos satisfagan nuestras necesidades. Pero lo pensamos desde hoy. ¿Qué ocurre? Que las sociedades son complejas. Y como son complejas hay que coordinarse. Y necesitamos de alguien que nos coordine para crecer, que nos coordine para generar bienestar, que nos coordine para tener una estabilidad para hacer eso. Hay muchas instituciones a través de las cuales nos coordinamos. Una troncal es un gobierno. Y un gobierno es la coordinación de personas que se unen, uno, para generar un mayor bienestar social a través de la provisión de esos servicios públicos, buenos servicios públicos, y dos, esa sociedad tiene que tener una economía, un entorno que sea estable, que favorezca esa provisión de servicios públicos. Y esto es clave.
es algo así, claro, la historia de la humanidad ha habido ciclos económicos. Y los ciclos económicos hay algunos que han sido muy exuberantes, otros que han sido ciclos más suaves y otros que han sido ciclos de caída. Un gobierno, la labor de un gobierno es ser capaz de dar unos servicios públicos estables a lo largo de la vida. No darnos más cuando además, si no lo merecemos, cuando el ciclo es alto. Y cuando llegue el ciclo bajo, detrae recursos y ya no puede darnos tanto, no. El sector público lo que tiene que hacer es ser estable y darnos recursos con carácter estable, porque los ciclos existirán siempre. Siempre va a haber ciclos. Los ha habido mejores y peores, pero siempre va a haber ciclos. Y la reciente crisis nos debe recordar eso, que el sector público tiene que dar un carácter estable al ciudadano. Además, si el sector público satisface esa necesidad a través de un mayor crecimiento, esa mejor demanda social vierte otra vez en el crecimiento y se genera un círculo virtuoso. Y ese círculo virtuoso lo que nos da es un mayor bienestar a la sociedad. Lo que yo les cuento aquí es que el crecimiento económico es junto con la provisión de los servicios públicos, es una unión que es indisoluble. O sea, uno no puede estar sin el otro. En el momento en que se corta ese proceso de retroalimentación, se para el servicio público. O por lo menos será peor que en épocas anteriores. Con lo cual, esto va conjuntamente. Y si no va conjuntamente, no seremos capaces de hacerlo bien. Lo haremos bien solo de cara al ciudadano cuando las épocas sean buenas y lo haremos mal cuando sean malas. Entonces, este círculo virtuoso es el que tiene que generar ese crecimiento, siempre. Y no es una visión economicista del crecimiento económico, porque lo sería si el crecimiento económico fuera el fin, y no lo es. El crecimiento económico es el medio para conseguir la mejor provisión de servicios públicos. Con lo cual, esta primera reflexión, a modo de resumen, es, señores, el crecimiento, si no hay un esfuerzo y una previsión, no llegará, porque la inercia no viene por sí. No hay una inercia imparable que vamos a crecer siempre. Con lo cual hay que trabajar en el esfuerzo. Y si no tenemos crecimiento económico, si no apostamos por el crecimiento económico, no habrá una buena provisión de servicios públicos. No habrá, en definitiva, un mayor bienestar. Claro, ¿cómo bajamos todo esto a Navarra? Que esa es la cuestión. Pues lo tenemos fácil. O sea, formamos parte de un conjunto de países, Europa, el que Europa ha sido un modelo de éxito a lo largo de la historia. Habrá países que tengan una mayor renta per cápita que Europa, Estados Unidos. Si uno coge la renta per cápita de Estados Unidos hoy, en términos de paridad de poder de compra, es decir, comparando la capacidad que nos dan nuestras monedas para poder comprar, hoy Estados Unidos tiene una renta per cápita un 44% mayor que Estados Unidos. Sin embargo, el éxito de Europa es que ha sido un modelo eficaz para dar a la vez crecimiento económico y bienestar social. Y eso, comparativamente hablando, Europa ha sido la mejor. Con lo cual tenemos un modelo de éxito en el que mirarnos. Y fijaos, si cojo los países del mundo y digo, vamos a ver el grado de desarrollo de los países. No sé si lo perciben bien desde el final, pero la parte que está a la derecha son países con un grado de desarrollo muy alto. Bueno, cada uno de los países que forman ese cuadrado, ese rectángulo en color más oscuro, todos esos son países europeos. Todos están, la mayor parte están en un grado de desarrollo muy alto. ¿Por qué? Porque combina no solo renta per cápita, sino una serie de valores que han permitido que Europa tenga ese modelo eficaz, que son, por ejemplo, Europa concentra más del 50% del gasto social en el mundo. La esperanza de vida es hoy 81 años.
Tiene una sanidad universal, fundamental. Y tiene un seguro de desempleo y de jubilación. Es decir, el modelo de provisión de servicios públicos y crecimiento económico, insisto, es un modelo de éxito. ¿Dónde está Navarra aquí? Pues fijaos, Navarra es una región líder. Si uno mira el PIB per cápita de Navarra dentro del conjunto de las regiones europeas, Navarra supera a 3 de cada 4 regiones europeas. O sea, está dentro del 25% primeras regiones. Fijaos, si nosotros el PIB per cápita lo utilizamos como variable clave, lo es, pero es una variable muy estática. No es capaz de recoger toda la complejidad del desarrollo y del bienestar social. Hay otros indicadores. Y uno de los indicadores es este, por ejemplo, el indicador de progreso social regional también de la Unión Europea. Y aquí recoge un poco la extensión de cómo los gobiernos satisfacen las necesidades sociales y medioambientales del ciudadano. Pero fijaos, ahí Navarra ya no está dentro del 25% de las primeras regiones. Ya ha caído a la mitad de la tabla. ¿Y por qué ha caído? Pues en parte porque la renta per cápita sí que en los últimos años ha tenido un ligero retroceso. Pero lo que es más relevante es que el verdadero retroceso está en un indicador que mide la competitividad de la economía, en este caso de Navarra. Ese indicador es fundamental, ¿por qué? Porque lo que decíamos al principio, hay una correlación altísima, positiva, entre la competitividad de una región y el progreso social. Uno no puede estar sin el otro. Es indisoluble. Pues fijaos, el índice de competitividad regional para Navarra, de Europa, es un indicador ad hoc para este encuentro, porque es un indicador que mira al futuro. Es un indicador que no se construye en cuestiones de corto plazo. Es un indicador que mira cómo de atractivo es la región para la vida y el trabajo de la gente. Cómo de atractiva es una región para la actividad de las empresas. Y este indicador lo recoge. Recoge mucho más que lo que es un PIB per cápita, teniendo la importancia que tiene esta variable. Bueno, este indicador ya no está en la mitad de la tabla, está más abajo que la mitad de la tabla, Navarra. Con lo cual, esto es un buen posicionamiento para decir, oye, ¿de dónde partimos y qué tenemos que mejorar? Pues eso es lo que intento analizar a partir de ahora. Fijaos, este indicador no voy a hacer un análisis pormenorizado, ni mucho menos, porque podríamos estar debatiendo sobre muchos indicadores o subíndices de este indicador. Pero lo que sí voy a hacer es, muy brevemente, contar en qué consiste este indicador. Está basado en 3 subíndices. El básico, una parte muy básica, una parte de eficiencia y una parte de innovación. Cada uno de ellos mide cuestiones distintas. Fijaos, en los básicos, las líneas que ven sobre empresas dentro de los cuadros negros, esa es la media de las regiones europeas. Y a partir de ahí vamos a ver dónde se posiciona Navarra. Fijaos, en la parte de salud y educación básica, Navarra está por encima de la media, destacando en la parte de salud. En la parte de instituciones y estabilidad macro, aquí Navarra, lo que puede hacer un gobierno regional en base a lo que mide este indicador es poco. Es decir, según este indicador y lo que mide la parte institucional y la parte de estabilidad macro, es una variable que mide algo más nacional que regional. Con lo cual, de momento, en todo se puede mejorar en esta vida. Nadie es perfecto, pero lo dejamos a un lado. Donde nos vamos a centrar, porque aquí suspendemos. Aquí sí que suspendemos. Y aquí hay muchas cuestiones que un gobierno regional puede hacer por su región. Es en infraestructuras. En la parte de eficiencia está la parte de educación superior y la parte de tamaño de mercado. Aquí Navarra está por encima de la media. Donde suspende es en la eficiencia del mercado de trabajo. Siendo un indicador que también depende mucho del ámbito nacional, porque la legislación laboral principalmente viene de la legislación nacional. Pero aquí también un gobierno regional puede hacer muchas cosas. Y en la parte de innovación,
a pesar de que Navarra, en la parte de innovación, parte de preparación tecnológica, está por encima y casi a ras de la media, en la sofisticación empresarial suspende. Y aquí Navarra, por su condición, por lo que es hoy, tiene un gran salto cualitativo que dar. Casi por obligación, por el punto de partida en el que estamos en este aspecto. Y por los casos de éxito, que luego veremos aquí en la mesa, que hay empresas que han tenido verdaderos casos de éxito en Navarra. Como está aquí, por ejemplo, Manuel Torres. Con lo cual, en resumen, cuestiones claves para Navarra: infraestructuras, preparación tecnológica, eficiencia del mercado de trabajo, sofisticación empresarial e innovación. Es cierto que viene de un análisis muy directo de este indicador, pero es igualmente cierto que en todas las conversaciones que también he tenido con Javier, en su proyecto están estas cuestiones de mejorar Navarra. Con lo cual, lo que podemos hablar es qué cuestiones concretas habría que hacer en cada una de ellas. Pues fijaos, en la parte de infraestructuras, ¿qué nos habla el indicador? Habla de carreteras, principalmente autopistas y autovías, donde Navarra está bien dotada. Habla de la parte aérea, transporte aéreo, donde Navarra ha mejorado, pero es cierto que tiene que mejorar más en las conexiones internacionales, no ya con vuelos aquí, que podría ser, sino con conexión con los principales hubs, Bilbao, Madrid. Y en la parte de infraestructuras del transporte ferroviario es obvio que se ha perdido un tiempo precioso. Navarra hizo un esfuerzo brutal porque no estaba originalmente en los corredores principales, porque por su posición y por su densidad no estaba. Se hizo un esfuerzo enorme porque estuviera en la parte secundaria. Y ese esfuerzo se ha perdido en estos años. Hay que volver a recuperar ese esfuerzo. Económicamente, 1 euro de inversión en infraestructuras casi provoca el doble en actividad económica. Merece la pena. En la parte de eficiencia del mercado de trabajo, Navarra, en el año 2008, consiguió el pleno empleo, con una tasa cercana al 4,3%. La crisis que hemos vivido elevó las tasas de desempleo enormemente. En esta parte del ciclo tan expansivo que hemos tenido en los últimos 3, 4 años, la propia inercia del ciclo, no otra cosa, nos ha llevado a una tasa de desempleo del 10%. Pues bien, esa tasa de desempleo del 10% es la tasa de paro estructural en Navarra. ¿Y qué es eso? Pues fíjense, eso es la tasa resistente al ciclo. Si ahora un gobierno no hace nada más, nos quedamos en el 10%. Ahora es donde verdaderamente hay que apostar por generar el pleno empleo en Navarra. ¿Cómo? Capacitando mejor a la gente. ¿Cómo? Con políticas activas, con un servicio de empleo que realmente empleabilice a la gente. ¿Cómo? Con políticas que no desincentiven el trabajo, que lo incentiven. Y aquí hay mucho que hacer, también en Navarra. La parte de sofisticación empresarial, ya voy terminando, fijaos que Navarra parte de un sector industrial potente. Esto es innegable. Las economías desarrolladas lo que tienen dentro de su estructura productiva una buena terciarización, es decir, unos buenos servicios. Navarra, casi por obligación, tiene que mejorar esos servicios. Unos servicios apalancados en provisión a la industria son unos servicios en los que Navarra tiene que mejorar. Y esto es clave porque generan unos servicios de mayor calidad, porque generan más remuneración y porque genera una mayor estabilidad en la economía. Hoy Navarra, el peso de esos servicios es el 16% de su valor añadido. Europa está en el 24%. Y para terminar, la innovación. La parte de innovación, que la palabra tiene glamour, la innovación no es otra cosa que hacer las cosas con menos recursos y esos recursos que liberas, dedicarlos a hacer otras actividades que también generen valor añadido. Y eso, Navarra, también somos muy buenos en innovación de procesos. Somos muy buenos a la hora de fabricar. Lo que tenemos que ser innovadores de producto.
Eso es lo que tiene que mejorar Navarra, en ser innovadores de producto. Y ahí hay que trabajar, y desde el Gobierno hay que trabajar en esa parte. ¿Cómo hacer todo esto? Pues la única manera, a mi juicio, es hacerlo con la excelencia en la gestión. ¿En qué gestión? 3 aspectos básicos. La parte impositiva. Cuando un gobierno diseña una estructura impositiva, muchas veces solo se piensa en quién paga y en quién beneficia. Tenemos que pensar cuál es la estructura impositiva que necesita una comunidad, qué necesidades tiene. Eso es lo que tenemos que pensar, porque los impuestos generan incentivos o los eliminan. En eso hay que pensar, en la estructura impositiva. Hoy, la empresa navarra, su tercera preocupación es la fiscalidad. Y desde el 2015, es la preocupación que más ha subido de todas las que el INE mide. 5 puntos. Obvio que tenemos que dar la vuelta. En la parte de política presupuestaria, en la parte de en qué se gasta y cómo se gasta, muchas veces habría que hacer la reflexión de si necesitamos mayor volumen o tenemos que ser más eficientes en el gasto. Un gobierno no debería ser medido por cuánto gasta, debería ser medido por si es eficaz en el gasto. Por eso debería ser medido. Y aquí tenemos muy fácil con quién compararnos. Haciendo los números y equiparando las consejerías en Navarra hoy con respecto a las del País Vasco, porque tenemos una misma autonomía fiscal. Si lo comparamos y vemos en qué gasta el Gobierno vasco y en qué gasta hoy Navarra, hay un gap importantísimo en desarrollo económico. Ese gap importantísimo en desarrollo económico, donde ellos dedican muchísimo más esfuerzo presupuestario, no lo llevan haciendo 2 días, lo llevan haciendo mucho tiempo. Y ese tiempo es el que ha permitido tener unos servicios públicos sociales mayor que los que tiene hoy Navarra. Porque, insisto, la idea es que con el crecimiento económico puedes generar una buena provisión de servicios públicos. Y ya para terminar, la parte de política financiera. Hoy estamos, no sé si agotando, pero acabamos de terminar o de pasar un ciclo muy expansivo. El Fondo Monetario Internacional está estos días a las puertas de su conferencia anual diciendo que la deuda está a niveles estratosféricos. No podemos exprimir los recursos de una comunidad. No podemos hacerlo desde un gobierno. Utilizaremos los recursos si los necesitamos, pero si no, lo que hay que hacer es devolver esa deuda porque vendrán mal dadas. Es que vendrán. Porque, insisto, la economía es cíclica. Y cuando vengan mal dadas, tendremos que volver a explicar al ciudadano que esto no lo podemos hacer por el ciclo. Y no habremos hecho bien la labor de gobierno. Estas eran un poco las reflexiones. Insisto, sé que he contado muchas cosas. En todas las pienso y creo en ellas. ¿Complicado de hacer? Todo. Pero capaces de hacerlo, estoy firmemente convencida que sí. Nada más. Gracias.